Hola a todos, Dios los bendiga. De nuevo transmitiendo desde la Iglesia Bautista del Buen Pastor de Bucaramanga. Espero se encuentren muy bien en este día. El Señor sea con ustedes, su gracia, su amor y su paz en Cristo Jesús sea bendiciéndolos y guardándolos durante este tiempo. Continuamos con nuestros devocionales. Aún estamos en la carta de Santiago y vamos a abordar hoy solo 2 versículos de una forma muy sencilla. Vamos a ir al capítulo 4 de Santiago, al versículo 11 y 12. Dice así la palabra del Señor: Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? No murmurar los unos de los otros, teniendo en cuenta que lo primero que dice es hermanos. Está hablando de que entre hermanos, en la fe, no debemos difamarnos, que es la otra forma como se puede traducir esta palabra murmurar. La palabra murmurar en el griego es la misma que se utiliza en Primera de Pedro capítulo 2 y capítulo 3, cuando se dice que los que no son cristianos murmuran o difaman de los creyentes como malhechores, y que comportándonos conforme a la palabra de Dios, pues nosotros dejaremos bien claro que no es nuestro comportamiento incorrecto, sino que es dirigido por Dios mismo. Entonces murmurar sería difamar al hermano, y esa palabra en el griego realmente significa hablar en contra de, o hablar bajo la persona, o hablar bajo de la persona, o hablar en contra de una persona. Y aquí está hablando de hablar entre hermanos, y está diciendo que cuando hacemos eso, juzgamos al hermano. Juicio no para determinar lo bueno y lo malo buscando una reconciliación entre nosotros y para la gloria de Dios, sino un juicio de decretar sentencia. Y esto lógicamente nos lleva a una conclusión dada por el Espíritu Santo a través de Santiago, que indica que si así hacemos, murmuramos de la ley o difamamos de la ley y juzgamos la ley, porque la ley dice, como ya lo hemos visto, que debemos amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. De hecho, Levítico enseña que no debemos irnos en contra del hermano. En ese tiempo era hermano judío o de la misma raza o pueblo que Dios había levantado en el Antiguo Testamento, ahora hermano en Cristo, que no debemos disputar contra el hermano, sino más bien buscar la reconciliación. El mandamiento de amar a los demás como a nosotros mismos también es sacado del Antiguo Testamento, que Cristo lo recuerda diciendo que como Él nos ha amado, también nos amemos entre nosotros. Entonces estaríamos yendo en contra de la ley que nos manda es a amarnos en vez de a difamarnos. Y lógicamente al ir en contra de la ley nos pondríamos en la postura del dador de la ley o del juez, que solamente es Dios. De hecho, algunas versiones pueden traducir, en vez de dador de la ley, pueden traducir legislador. Entonces, si murmuramos del hermano, murmuramos de la ley que nos manda a amar al hermano, y murmuramos de aquel que nos dio la ley en el Antiguo Testamento de amar a nuestros hermanos, recordando que los mandamientos de no matar, no robar, no mentir, se resumen en amar al hermano. Y eso se da porque dejamos en nuestro corazón que se aliente lo que ya hemos visto: pasiones, deseos pecaminosos, no somos humildes, somos orgullosos, y alentamos en nuestra vida toda esta clase de cosas, y nuestra boca empieza a hablar lo incorrecto, y hablamos contra los demás, especialmente contra aquellos que son creyentes. Entonces, si uno solo es el dador de la ley, uno solo es el que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? De hecho, Pablo en la carta de Romanos capítulo 14, versículo 4, dice que ¿quién eres tú para que juzgues el criado ajeno? Si el otro es también un siervo de Dios, un hijo de Dios, un criado, porque el Señor es como nuestro amo y nosotros sus siervos, es nuestro dueño amoroso, pero nuestro dueño, pues Él es el que debe juzgarnos. Por eso es que Mateo capítulo 7, versículo 1, siempre vamos al Sermón del Monte, dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. No porque no podamos decir que está bien o que está mal, porque luego se nos manda a ver los frutos, sino porque no debemos arremeter contra otros poniéndonos en el lugar de Dios, que es quien determina la sentencia.
Entonces, incluso volviendo a Romanos capítulo 14, versículo 4, Pablo enseña, para su propio Señor está en pie o cae el criado, el siervo, en este caso el siervo de Dios, para su propio Señor que es Dios. Y Cristo mismo, para el Cristo mismo o para el Salvador es que está en pie o cae un creyente en Él. Y poderoso es Él para sostenerlo sin caída, o sea, para mantenerlo que no caiga. Entonces no nos aligeremos a juzgar sobre todo aquellos que caminan con Cristo por sus debilidades. Más bien apliquemos lo que la Biblia enseña antes de abrir nuestra boca para hablar en contra de una persona. Hagamos lo que la misma Biblia nos enseña, la misma ley, ya no del Antiguo Testamento, sino teniendo como preceptos o normas toda la Biblia. Cristo nos enseña en Mateo capítulo 18, versículo 15, que si tenemos algo, o más bien si el hermano o la persona que camina con Dios nos ha ofendido en algo, nosotros debemos reprenderlo individualmente, es decir, estando tú y él solo, dice el texto. Y si él te escucha, habrás ganado a tu hermano. No le habrás ganado a tu hermano, sino que lo habrás ganado a él, porque lo que buscamos es reconciliación, amamos al hermano. No es que no sepamos que está mal, sino que no queremos es ponernos en el puesto de Dios. Eso es lo que nos está diciendo Santiago hoy. No queremos ponernos en el puesto de Dios difamando a los que caminan con Él. Pero si queremos ayudarlos a caminar con Él, entonces por eso hablamos directamente con la persona en vez de difamarla, para ganárnosla o para reconciliarnos, sino simplemente para dejar al descubierto sus faltas. Entonces, si así hacemos, podemos entonces nosotros pedirle al Señor que nos dirija para que cuando veamos las faltas de los demás, nuestra boca no se abra, sino es enfrente de la persona para hablar directamente con ella, buscando que Dios actúe en su vida. Y también al mismo tiempo podemos nosotros enseñar a otros con nuestro ejemplo, no dejándonos llevar. Porque recuerden, quien difama a alguien no lo hace en su presencia. Murmurar es hablar sin que la persona esté presente. Y cuando lo hacemos, no solo desacreditamos la ley, desacreditamos a Dios, a quien supuestamente servimos, porque cuando dejemos de hacerlo, la persona que nos ha escuchado murmurar de otro, seguramente pensará, así como habló de él, hablará también de mí y hablará de los demás, y quedará muy mal parado el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Señor, te damos gracias por mantenernos en pie, somos tus siervos. Tú eres quien nos juzga al final. Tú eres, como dice el texto en Santiago, quien salvas o pierdes, es decir, quien decreta salvación o condenación, lógicamente por la fe en Cristo. Pero al mismo tiempo quien decretas disciplina o no para cada uno de tus hijos que ya han confiado en Cristo. Ayúdanos a recordar eso antes de hablar de otras personas, especialmente de tus hijos. Y antes de hablar de cualquier persona, Señor, ayúdanos primero a orar por ella y luego, cuando sea necesario, por el bien de ella, para la gloria tuya y sin el deseo de imponernos, hablar con ella para que pueda corregirse conforme a tu palabra y estar tranquilos, Señor, sabiendo que hemos hecho lo necesario y no luego de eso tampoco saliendo a divulgar nada sobre la persona. Queremos que tú seas conocido y que no seas difamado cuando nosotros nos atrevemos a murmurar o difamar a otros. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús mismo, nuestro Señor. Amén. Espero les haya sido de bendición hoy el tema. Recuerde que puede dejar sus comentarios allí o sus preguntas, que debe poner en práctica lo que acabamos de hablar. Hoy es muy práctico el tema en Santiago. Y recuerde participar de una iglesia de sana doctrina, la Iglesia Bautista Buen Pastor de Bucaramanga. Tiene sus cultos principales los domingos a las 10 de la mañana, por acá por el Facebook, en vivo, y los miércoles a las 7 de la noche, culto de oración. Así que Dios los bendiga.